Bueno, vamos a estudiar ahora en mecánica cuántica los espectros discontinuos y el efecto Compton, ¿vale? Que fueron experiencias que nos permitieron seguir ahondando en la naturaleza corpuscular de la luz y en su comportamiento desde el punto de vista cuántico, en el cual las transiciones, los cambios energéticos se van a producir mediante cuantos de luz y en estados definidos, ¿de acuerdo? No pudiéndose producir todos los estados posibles. Se empezó estudiando sobre todo el átomo de hidrógeno. ¿Por qué el átomo de hidrógeno? Pues porque era el más sencillo y era el que iban a aparecer pues experiencias más fáciles de analizar. En concreto, una de las cosas que se estudió es el espectro de emisión. El espectro de emisión es aquel que se produce cuando un gas se pone en estado incandescente y emite luz. Entonces, la sorpresa de los científicos fue que no emitía toda la serie de frecuencias que correspondían a la radiación visible, a los colores, ¿vale? A la luz visible, sino solo emitía unas determinadas, una serie de rayas. Esas rayas eran las rayas de emisión del hidrógeno. Balmer, mediante una ecuación, pues predijo cómo serían esas rayas. Esa ecuación luego se podría aplicar pues, a otros elementos químicos. Pensad que ya Newton, bueno, vamos a ver si nos aparece aquí. No es este el que quiero, perdón. Pensad que este es el espectro visible, ¿de acuerdo? Con toda vamos a pararlo, vamos a analizarlo un poco. Estas son la radiación electromagnética que emite el Sol, que van desde ondas de radio hasta rayos gamma, pero solo una pequeña parte es visible, van de, de longitudes de onda grandes a longitudes de onda pequeñas, y la frecuencia es al revés. Esas longitudes de onda grandes se corresponden a frecuencias pequeñas, y estas serían frecuencias muy grandes, los rayos gamma, por ejemplo, rayos X, gammas, pues son rayos de alta frecuencia. Pero aquí en el medio tenemos la visible, que va del rojo de menor frecuencia al violeta de mayor frecuencia, y la longitud de onda al revés. Nosotros podemos ver la radiación visible cuando en el arco iris, cuando las gotas de agua de lluvia incide la luz solar, esos días en que llueve y hace sol, descomponen la luz blanca que emite el sol, porque es la mezcla de todos los colores visibles, los descompone pues en las distintas frecuencias que la componen. Eso es algo que ya estudió Newton, entre muchas cosas. Ya sabemos, este personaje tan importante en la historia de la física, pues mediante un prisma, ¿vale? Hace el mismo efecto que una gota de agua, descompuso pues la radiación blanca del Sol en toda la radiación visible, ¿de acuerdo? Las longitudes de onda que comprenden es desde la más pequeña, que es el rojo, hasta la violeta, de 400 a 700 nanómetros. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué ocurre lo que decíamos en los espectros de emisión? Si nosotros vemos, por ejemplo, ahora el espectro de visión de un átomo de helio, en un átomo gaseoso que calentamos hasta la incandescencia, pues en ese estado de incandescencia pues emite luz, ¿vale? Si esa luz la hacemos pasar por un espectroscopio, por un prisma, y vemos qué bandas de longitud de onda podemos apreciar o de frecuencia, vemos que no vemos todas las bandas visibles, sino unas determinadas ondas. Estas ondas se van a ser como el carnet de identidad de cada elemento, van a definir cada elemento. Entonces, si nosotros llevamos a la incandescencia diferentes elementos químicos, pues esa luz que emiten va a ser pues su seña de identidad. Esto es, imaginaos que es muy útil para saber la composición química pues de diferentes sustancias. Así estaría el espectroscopía, el espectro de emisión, ¿vale? Que sería de un átomo de hidrógeno. Nosotros no es el único método de tener un espectro de emisión. Acordaos de que podíamos emitir energía desde un estado electrónico sometiéndolo a un voltaje, una diferencia de potencial. Cuando nosotros le damos un voltaje, se producen pues una serie de emisiones eh, energéticas, y la tenemos ahí. El espectro de emisión, por ejemplo, en este caso sería del hidrógeno, ¿de acuerdo? Pero bueno, dejamos esto y vamos que no dé pausa al espectro de absorción, que me interesa que lo veáis también y no lo tengo en teoría. Bueno, hay otro fenómeno. Si nosotros sometemos a un átomo girando, a los electrones de un átomo girando alrededor del núcleo, a luz blanca,
que se encuentran acordados en unos niveles de energía definidos, pues puede absorber luz, ¿vale? ¿Qué luz absorbe? La blanca contiene todas las frecuencias, pero no absorbe todas las frecuencias. Solo absorbe aquellos cuantos de luz que llevan la energía adecuada para poder tener pues las transiciones internas energéticas, esas que acepta. Esa es la luz que absorbe. Entonces en el espectro, luego esa luz blanca que tiene todos los colores, no vamos a ver todos los colores, vamos a ver los colores que le llegan al espectro menos los que absorbió en esas transiciones atómicas de los electrones, esa energía que absorbieron los electrones. Ese sería el helio, le emitimos la luz blanca, absorbería parte de esa energía que tiene la luz blanca y obtendríamos como consecuencia de esa absorción todos los colores de la luz blanca menos la energía que absorbió el helio. Y los científicos se dieron cuenta, comparando el espectro de absorción y de emisión, acordaos que en el de emisión emitía la energía, en el de absorción absorbe la energía. Bueno, vamos a compararlos. Este es el de absorción. Si comparamos los espectros, son complementarios. Bueno, aquí ahora aparece el del hidrógeno. En el de absorción, que absorbe energía, se ve la luz, en el de la emisión, que emite energía, se ve la luz que emiten esas transiciones energéticas dentro del átomo, y en el de absorción se ve pues la energía que le saca la luz blanca porque se producen pues otras transiciones, pero por absorción de energía. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con los apuntes. Bueno, pues vamos un poquito a la historia. Niels Bohr que creía en, aceptaba el modelo de Rutherford del átomo, ¿de acuerdo? Que vimos con anterioridad. Pero el modelo de Rutherford no permitía predecir esos espectros, porque además estaba basado pues, en la teoría de Maxwell. Y Maxwell decía que cuando los electrones son acelerados o cambian su trayectoria, que es al fin y al cabo una aceleración normal, o cuando oscilaban emitían energía. Esa emisión energética pues les hacía perder energía, ¿de acuerdo? Entonces, si un electrón en un átomo, como veis aquí, está dando vueltas, está cambiando su trayectoria, entonces tiene que emitir energía. Si emite energía, lo que les haría es ir, la atracción atómica al ir perdiendo energía, pues irían dando espirales de energía y se irían acercando al núcleo atómico, aumentando su velocidad y su frecuencia, ¿vale? En esos estados de energía. Y al variar su velocidad y por lo tanto la frecuencia, al ir cayendo y perdiendo más energía, producirían nuevas bandas, no unas bandas definidas como veis aquí en ese estado. Entonces Niels Bohr, aparte que aceptaba el modelo de núcleo de Rutherford, pero conocía los trabajos de Einstein y Planck que eran de emisión discontinua. O sea, por ejemplo, en el efecto fotoeléctrico, ¿os acordáis que necesitamos una energía determinada, unos cuantos de luz determinados para producir pues esa emisión electrónica que se producía de luz? Entonces hizo una serie de postulados respecto al núcleo atómico que decían, primero, cuando un electrón gira en una órbita no emite energía. O sea que para corregir su trayectoria, ¿vale? Esa aceleración no provoca una emisión de energía, sino que la energía en su órbita es definida y es constante. Entonces ya cambiamos, ¿de acuerdo? Ya hay un cambio respecto a la mecánica clásica, ¿de acuerdo? Un electrón en su átomo, para que está acelerado, no tiene, o acelerado, suponemos que está acelerado porque está cambiando continuamente su trayectoria, no tiene por qué producirse esa emisión electrónica. Niels Bohr, que eso sí que luego vemos que creo que era con ese Niels Bohr. Creo que, bueno, posteriormente no todas las órbitas son circulares, pero él supuso que todas las órbitas eran circulares en un principio, ¿vale? Alrededor del átomo. O sea, se movían alrededor del átomo en esos estados energéticos definidos, eso sí que pues es cierto, son unos órbitas, unos estados definidos, y no pueden estar a una distancia cualquiera, ¿vale? Esas órbitas que giran son órbitas determinadas y les llamó estados estacionarios. Y cuando un electrón cambia de estado estacionario, o sea, imaginaos que cambia de un estado de superior energía a otro inferior.
como va a disminuir en un nivel de energía, tiene que emitir energía, tiene que perder energía. Y lo va a hacer con esos niveles cuánticos, con esos fotones, ¿vale? Acordaos que igualmente para arrancar un electrón necesitamos un fotón con una energía adecuada. Aquí para cambiar de nivel, cuando se cambia, se va a emitir un fotón. ¿Con qué energía? Pues justamente con la diferencia que hay entre los dos niveles. Si este tiene más energía, el 1, este sería la energía del estado 1. Si le restamos la energía del estado final, esa es la energía que tiene que emitir el fotón. Cuando un electrón pasa de un nivel superior a otro inferior, lo hace emitiendo energía. Esta energía se manifiesta al emitir luz, emitiendo un único fotón. Su energía vendrá dado por la resta de energía que tiene entre sus estados estacionarios. Bueno, otro postulado fue que el electrón tiene una determinada cantidad de movimiento. Como tiene un movimiento, ¿vale? Podemos definir su cantidad de movimiento. ¿Os acordáis que la cantidad de movimiento era m por v? Bueno, pues esa cantidad de movimiento, L que le llamamos, va a ser un múltiplo, bueno, definido por L, va a ser un múltiplo de la constante de un número entero por la constante de Planck partido de 2pi. Bueno, otro fenómeno, otro descubrimiento que nos permitió ver que la luz pues se comporta como un corpúsculo fue el efecto Compton. Cuando nosotros hacemos incidir luz, pero tiene que ser de muy alta frecuencia sobre un cristal de cuarcita, ¿vale? Esta sale desviada, pero variando su frecuencia, en concreto con una frecuencia menor. No va a salir desviada. Nosotros sabemos que cuando la luz cambia de medio, lo habíamos visto, cambiaba su dirección, pero no cambiaba su frecuencia. Podía cambiar la velocidad de transmisión de la luz, pero conservando su frecuencia. Pero en cambio ahora, la luz emitida que atraviesa este cristal de cuarcita cuando es de alta frecuencia, sale desviada con una frecuencia distinta. Que este se podría identificar mejor por un choque elástico entre partículas. ¿Vale? Bien, entre un fotón y un electrón. ¿Qué ocurre en realidad si lo analizamos como un choque elástico, como hacíamos cuando analizábamos la cantidad de movimiento, el teorema de conservación de la cantidad de movimiento? Podemos ver que hay un fotón incidente que choca contra un electrón que contienen pues, los átomos de cuarcita. Ese fotón sale emitido con una frecuencia menor y lo que ocurre es que el fotón pues, se produce una transición electrónica. Se puede arrancar del átomo o cambiar a un estado energético superior. ¿Vale? Vamos a ver cómo se produce ese choque elástico también ahora con una animación. Vamos allá. Fijaos, viendo aquí los electrones cómo giran en el átomo, fijaos que aquí no ponen todas las ondas, todos los movimientos circulares, hay movimientos además más complejos. Fijaos que esas transiciones electrónicas, si hubiera aquí un estado intermedio, cuando se producen esas transiciones, cuando emite energía, son pues para estados definidos, no puede cambiar a cualquier estado, ¿vale? Para unos estados definidos de energía. Vamos a ver atrás cómo se produce ese choque elástico. ¿Veis aquí el fotón? Choca contra ese electrón y el fotón dispersado cambia su frecuencia y el electrón es expulsado de su estado de energía. Eso es lo que ocurre en el efecto Compton. Perdonad que no fue a donde yo quería. Vale. Pues eso hizo comprobar, aparte que el efecto fotoeléctrico como conclusión, de que la luz no solo tiene una naturaleza ondulatoria, sino que además la luz tiene una naturaleza corpuscular, ¿de acuerdo? Esto no se podría explicar desde el punto de vista ondulatorio, como explicaba la refracción de la luz, en donde no cambiaba la frecuencia, sino que este fenómeno en concreto hay que explicarlo desde el punto de vista de la luz como corpúsculo.